oyen todos, me ve todo el mundo. Aunque todo el mundo me oye. Amén. Pues la paz del Señor siga con nosotros. Estamos agradecidos del Dios de la sabiduría, del poder y de la ciencia y de la justicia que nos ha permitido este medio. Esto es algo maravilloso. Esto es una de las maravillas del Señor, porque aunque la ciencia ha aumentado para muchas cosas que el hombre ha usado para su propio mal, pero a nosotros este medio y esta ciencia de la cual estamos participando hoy aquí, nos estamos gozando al oír al Señor, al ver el rostro de nuestros hermanos por este medio. Esto es algo maravilloso, glorioso. Para mí es un regocijo de yo poder ver a mi hermana desde Puerto Rico, a mis hermanos desde Santo Domingo, a mi familia aquí que estamos encuevados porque prácticamente estamos aquí encerrados. Y puedo tenerlo de frente a ustedes, los puedo tener de frente a mí en mi habitación aquí junto con mi amada esposa. Y para nosotros esto es un motivo de alegría, de poder darle una alabanza sincera al Señor, porque nosotros tenemos que alabarle por su magnificencia. Y me gustó, la hermana Marfa y yo no nos habíamos conectado para hablar. Ella no me dijo a mí qué era lo que ella tenía en el corazón para compartir, pero tocó muchas cosas de las escrituras, las cuales yo tenía en el corazón también. Y en esto el Señor da testimonio a nuestro espíritu de que estamos conectados en el sentir de lo que hemos creído, en el sentir de lo que hemos entendido, y estamos viendo que el Señor nos ha visitado y nos está visitando. Aleluya. Ahí en las escrituras que leímos hoy de Génesis 50, hay un verso que es el verso 24, y quiero que miremos una expresión en ese verso. Dice el verso 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Aleluya. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tenemos una enseñanza, y en la enseñanza que hemos recibido de Dios y hemos creído, porque Dios nos ha dado la fe para creer en Él, como dicen las escrituras, tenemos en esa enseñanza una promesa, hermano. Aunque estemos encerrados en nuestros hogares, aunque nos sintamos como que físicamente estamos presos, pero en el espíritu y para el espíritu nuestro tenemos de parte de Dios una invitación para llevarnos el Señor al lugar de Él. Yo le decía y me preguntaba yo mismo y le decía a la hermana que cuando Dios sacó a Israel con promesa, con esa promesa que le hizo Dios a Abraham, porque es imposible que Dios mienta, Dios no es hombre para que mienta, y Él juró y prometió que a su descendencia no quedaría presa en Egipto, sino que sería llevada a este lugar que está hablando aquí las escrituras, al lugar de la promesa. Y le decía yo a la hermana, no he visto una tierra que fluya leche. ¿Cuántos aquí han visto una tierra geográfica donde fluya leche? O no he visto una tierra geográfica físicamente donde fluya miel. No la he visto, ni la vamos a ver. Ni la vio Israel físicamente, aunque Israel llegó a un lugar fértil donde habían palmeras y la tierra producía a 100 por 1 naturalmente, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de una enseñanza espiritual. Pero para que veamos que aún desde lo natural Dios bendijo y prosperó a Israel por promesa, porque la promesa de Dios es para arriba y es para abajo también.
para que nosotros sepamos que Dios es nuestro pastor. En los lugares delicados nos hará confortar, nos pastoreará y nos va a llevar por los lugares de la enseñanza y nos va a dar testimonio en qué lugar de la enseñanza estamos. Entonces, esas escrituras que leímos, hay un encabezamiento aquí y vamos a hablar un poquito en esta noche, en esta tarde, del que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Para que no nos conformemos a este siglo, para que no nos conformemos a ningún lugar y en ningún lugar a donde hayamos llegado en lo que hemos creído. Nosotros somos de los que vamos adelante a la perfección en Cristo. Nosotros somos los que hemos creído en el poder de la palabra, en la eternidad y la inmortalidad del Verbo Jesucristo. Nosotros no estamos basados ni fundamentados en una historia, sino que hemos creído que Dios es espíritu y está buscando, y creo que ha encontrado adoradores. Amén. Que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, que hablen de acuerdo al programa de Dios que es espiritual. Alabado sea Jesús. Entonces, ¿por qué el que era y por qué el que es y por qué el que ha de venir? Si miramos que las escrituras en el libro de Génesis, ahí donde leímos, le dice José al final de ese verso: y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esos tres nombres que lo hemos mencionado tanto nosotros, que es uno de los, cada vez que oramos, mencionamos mucho el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y el Dios nuestro. Aleluya. Hemos mencionado tanto esos tres nombres y se ven como nombres de personas comunes, pero no está hablando de personas comunes la palabra. No está hablando de hombres comunes, sino que son personajes proféticos. Son 3 días que hay en la palabra. Son 3 tiempos proféticos, 3 manifestaciones proféticas que hay en Dios que llevan un nombre, y en cada manifestación Dios se ha manifestado para hacer una obra y un trabajo y para confirmar su programa, su palabra y su propósito. Entonces, esos 3 nombres que menciona ahí, del que hay una promesa, y mire que es el Dios de Abraham. O sea, como decía la hermana Marfa, para llegar a conocer lo que está escrito en las escrituras, lo que está detrás del contenido del blanco y negro que estamos leyendo diariamente, que todos los días nos sentamos a leer el libro y cada día lo analizamos, lo meditamos, pero casi siempre lo que hacemos con las escrituras es que aquí nosotros le llamamos en inglés window shopping, y allá le llaman el que compra a través, mirando las vitrinas, que está por fuera caminando y mirando las vitrinas y viendo lo que hay dentro de la tienda o del negocio, del colmado o del comercio que sea. Una cosa es mirar por fuera, de afuera para adentro, lo que está ahí contenido, y otra cosa es entrar y disfrutar de lo que está ahí en ese lugar. Entonces, en las escrituras hay un sinnúmero de promesas gloriosas y poderosas y verdaderas para Dios dársela a un pueblo. Se la prometió a Abraham, se la juró, y cantamos: Cristo, la buena tierra que fluye leche y miel. Estamos viendo, como dije al principio, que no es una tierra geográfica, pero sí estamos hablando de una enseñanza que el Señor nos ha concedido a nosotros, poder abrazar, poder recibir, poder aceptar y poder dejarnos educar por ella. Porque nosotros estamos en la escuela de Dios.
El maestro es Cristo. Y Cristo se manifiesta por diferentes hermanos, como lo ha venido haciendo desde que abrimos el servicio, desde que empezamos a orar, desde que empezamos a leer las Escrituras, por los saludos de los hermanos, las informaciones y las comunicaciones que nos han dado los hermanos, que se han gozado con lo que Dios ha venido manifestando en medio nuestro. Entonces la obra de Dios es tan real, pero nosotros, como decía el hermano Miquea, si buscamos poco, poco ¿qué? Recibimos, y poco encontramos. Y si nosotros buscáramos al Señor como busca la plata y el oro, si nosotros buscáramos al Señor de la manera que se debe buscar al Señor, como dijo el hermano, seríamos ricos, sin falta de nada. Pero todavía vemos que vamos como iba Israel. Y quiero que entendamos algo. ¿Por qué estamos hablando del que era, el que es y el que ha de venir? Y quiero poner un ejemplo para esto tan sencillo, que fue lo que le dijo José a los hermanos, al pueblo, que iban a ser visitados por el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para ser llevados a un lugar, al lugar del programa de Dios, para ser llevados a la tierra. Que no dejaran sus huesos ahí. Usted sabe que los huesos es lo que mantiene el cuerpo que es rígido, de pie. Los huesos son, el esqueleto es lo que mantiene el cuerpo que de pie. Y por eso dice que ni un hueso de Jesús fue quebrantado, porque los huesos son el esqueleto del hombre espiritual. Y es lo que está haciendo que nosotros podamos tener que podamos estar firmes en el Señor. Pero es obedeciendo lo que está escrito en las Escrituras que hay que alcanzar esa posición. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Hizo José jurar a los hijos de Israel diciendo: de cierto os visitará Jehová. Y yo he visto cómo el Señor nos ha venido visitando de tiempo en tiempo a través de las Escrituras, pero hermanos que nunca me habíamos visto físicamente, que nunca los habíamos oído, y cuando han empezado a manifestarnos lo que está en este libro, nos hemos dado cuenta que ellos han entrado al comercio. Ellos han entrado adentro del lugar santísimo y Dios le ha dejado ver y le ha dejado recibir y poder traernos esas informaciones, porque usted se cree que lo que habló el hermano Miquea, eso fue que él solo encontró así, no, eso fue que entró a ese lugar. ¿Usted cree que la hermana, la información que nos trajo la hermana, la comunicación que nos comunicó la hermana Marfa, eso fue que ella solo encontró debajo de la mesa? No, eso fue porque ella la entró el Señor y le dejó entender para que ella pudiera comunicarnos que no está lejos de nosotros lo que buscamos. Que la obra de Dios es real para cumplirse en cada uno de nosotros. Lo que Dios va a hacer no lo va a hacer en el espacio, lo va a hacer en cada uno de nosotros, va a ser un trabajo la palabra. Y la semilla, para explicarle lo que el que era, el que es y el que ha de venir, vamos a usar la semilla. Ustedes saben que la semilla, la palabra la compara en el libro de Lucas 8:11. Dice: es pues esta la parábola. La semilla es la palabra del Señor. La semilla es la palabra del Señor, haciendo Dios una comparación de lo que es su palabra. Y ahora nosotros sabemos que no estamos recibiendo un grano de cualquier fruto, pero hemos recibido una simiente, una semilla en nuestro espíritu, porque hemos creído al Señor de verdad. Y hemos nacido por medio de esa simiente, que dice aquí que Dios le hizo promesa a Abraham. Esa en tu simiente, te dice Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones en tu simiente. Está hablando de una semilla. Eso es lo que los creyentes hoy no han podido entender.
Nosotros no hemos nacido de cualquier simiente, hemos nacido de una simiente incorruptible, santa, apartada, separada, que pertenece al mismo Dios, que sale de Dios, del lomo de Dios, del seno de Dios. La palabra que ha llegado a nosotros ha sido enviada desde el trono de Dios, el trono de la gracia, del seno de Dios. Y por eso esa semilla que ha llegado a nuestros corazones ha producido en nosotros una obra que cuando nosotros tratamos y manifestamos el fruto de esa obra, la gente no entiende. No pueden recibir ni concebir ni apreciar eso. Ahora, ¿por qué la semilla la tomo para traer este ejemplo y esta enseñanza? Porque la semilla tiene que caer a la tierra. Y no es a cualquier tierra, no estamos hablando ahora, no estamos hablando de la tierra del suelo, pero tiene que haber un lugar en donde la semilla llegue y caiga para que haga un trabajo. Porque recuérdense que la semilla es enviada de Dios. Dios es el granero y ahí está, en la enseñanza de Dios que es el granero, de ahí viene la simiente incorruptible a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu. La semilla, cuando cae a tierra, dijo Jesús, si el grano, hablando de la semilla, no muere, queda solo. Si el grano no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Cuando el grano cae al corazón del hombre, llega la palabra al corazón del hombre, al corazón de cualquiera de los que estamos aquí, que ha llegado la palabra a nuestros corazones, la recibimos. La palabra tiene que pasar por un proceso, la semilla. Cuando la semilla se siembra naturalmente en la tierra, ella pasa por el proceso de ¿qué? De la muerte. Tiene que morir para que pueda entonces manifestarnos lo que está contenido y guardado y escondido en esa palabra, en esa simiente. Hay un vástago para manifestarse. Hay una promesa para manifestarnos, para dársenos, pero no es fuera de nosotros, es en nosotros mismos. Si se siembra la semilla en nuestro corazón, ¿de dónde usted va a esperar el árbol de la vida? No lo va a esperar que venga del cielo, que nos venga de otro lugar. No, porque si le sembraron la semilla en el corazón, ¿de dónde le va a aparecer la planta, el árbol? Que tantos quieren comer y desean encontrarlo, el árbol de la vida. Por eso Jesús se lo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. La palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Cuándo es que vamos a confesar que Jesús es el Señor? Es cuando la palabra haya hecho su trabajo, nos haya pasado por el proceso, dejó de ser el que era, el que es para manifestarnos y confirmarnos en la fe del Hijo de Dios y el que ha de venir. ¿Por qué? La semilla muere, deja de ser, pasa a ser, porque entonces muere y se torna la raíz, ese grano se torna en raíz y de ahí sale el vástago. Entonces pasa a ser el que es, porque es una nueva manifestación que hay. Algo que estaba guardado, escondido en el grano, ahora se hace manifiesto. Ahora sale a la luz por el proceso de la palabra. Sale el vástago, sale el árbol. Pero ¿qué sucede? No se queda ahí la palabra, no se queda ahí ese proceso, porque ahora el que es va de nuevo a ¿qué? A traer al que era primero, porque va a traer de nuevo el grano multiplicado por medio del fruto y de los frutos, y eso va a ser el que ha de venir. Entonces es el mismo, la simiente pasa por un proceso en el creyente, la palabra pasa por un proceso, pero es para llevarnos a ¿qué? Llevarnos al que lo originó todo, de donde se originó todo, que es Dios. Aleluya. Sencillamente nosotros queremos entrar al reino de los cielos, queremos entrar al reino celestial, queremos entrar a la gloria de Dios. Y la palabra nos va a llevar como se lleva a un estudiante por medio de la facultad que hay en las escrituras. La palabra tiene una enseñanza en ella. Y esa enseñanza nos va a ir llevando de poder en poder, de gloria en gloria, de línea en línea, de escalón en escalón, hasta que lleguemos al Señor. Por eso es que día a día yo me maravillo
cuando yo me siento y oigo hermanos que tienen ese desenvolvimiento claro de lo que la palabra habla, de lo que es morir y de lo que es pasar de muerte a vida en Cristo. Si nosotros, todos aquí, hemos leído la historia de Moisés, de cómo Moisés fue escogido y llamado para ir a libertar a Israel, libertar un pueblo que estaba preso, cautivo y esclavo en un lugar. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios le mandó un Moisés. ¿A cuántos de la vida de ustedes no envió Dios a Moisés? Pues claro, a la vida de todos nosotros. Yo me recuerdo cuando yo llegué a tener contacto con este libro en el 1979, yo entré, como le dijo, ten por cierto que tu descendencia será presa y esclava en una nación. Yo entré porque desde que yo me originé en esta vida, yo venía ya señalado, y yo entiendo que yo venía señalado para entender estas cosas. No lo sabía, ahora es que me estoy dando cuenta de eso. Predestinado venía. Y entré y quedé cautivo y preso en aquel lugar donde me originé en la fe. Y a ese lugar, allí, nos tenían con un régimen y con el látigo del hombre, dándonos, porque la enseñanza que era el látigo. Y era para que nosotros produjéramos, pero era para Faraón, que es el que estaba delante. Y allí envió el Señor un ángel, envió a Moisés. Y este nos sacó de aquel lugar. Pero no este, sino ya el envío, en el envío que Dios envió. Esa persona llevaba un mensaje, pero era para sacarnos de ese lugar. Y llevarnos, porque en aquel lugar, con lo que aprendimos de ese hermano, no podíamos allí adorar a Dios. Por eso Dios tuvo que sacarnos para que adoráramos a Dios en el desierto, donde pudiéramos tener libertad para comunicar las cosas que Él nos había hecho entender. Que fue la enseñanza que nos llevó aquel hermano, lo que nos predicó aquel hermano era para liberarnos de la oposición y de la resistencia que estaba haciéndole el hombre a Dios en las escrituras, que era lo que decía la hermana Malfa, que es lo que es pecado, no entender a Dios, no entender las escrituras, no entender la palabra, no poder hacer la voluntad de Dios, eso es pecado. Entonces, tuvimos que salir de ese lugar porque Dios nos envió un Moisés, sacarnos al desierto, y en el desierto pudimos entonces nosotros ir desarrollándonos por lo que habíamos recibido de Dios y aprendido de Dios. Fuimos creciendo y fuimos aprendiendo y el Señor nos fue enseñando y educando. Pero ustedes saben que en el libro de los Jueces, cuando Dios enviaba a los libertadores a Israel, siempre que Dios le enviaba el libertador a Israel, ¿qué sucedía? Que al rato que Israel fue libertado, el tiempo de haber sido libertado caía de nuevo ¿qué? En la corrupción de nuevo, y caía Israel de nuevo en la misma obra. Y tenía que Dios seguir enviándole a libertadores. Siempre le enviaba un libertador para sacar al pueblo de esa condición donde caía el pueblo. Ahora, nosotros llegamos, luego que salimos de allí, llegamos a otro lugar. Y allí también tuvo que Dios enviar otro libertador para que nos sacara de aquel lugar, porque no era el lugar correcto. Pero sí, nos fuimos moviendo a través de las escrituras y a través de la enseñanza, de año en año y de tiempo en tiempo, fuimos llegando hasta que hemos llegado a este lugar en donde podemos decir con certeza y confianza, Cristo es la buena tierra, que fluye leche y miel. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo he podido comer de la miel, he podido beber de la leche, he podido ver los materiales que hay en esa tierra, porque al oír los testimonios variados de mis hermanos, me doy cuenta que Cristo está en medio de nosotros. Que estamos en Cristo. Y ese Señor que nos ha sido hecho por Dios, ese Cristo que nos ha sido hecho por Dios, ha sido hecho entre nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y sabe que nosotros cuando hablamos de la redención, hablamos con conciencia de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de sabiduría de Dios,
sabemos que la sabiduría de Dios se da como una llave, porque hay puertas y hay lugares que no podemos nosotros entrar si Dios no nos entra, porque Dios es el que tiene la llave. ¿Y qué quiere decir que Dios es el que tiene la llave? Que es el que nos da entendimiento. Esa es la llave. Cuando Dios nos abre el entendimiento y nos da que podamos entrar a las Escrituras, es que podemos decir, la sabiduría de Dios me ha visitado. Porque Dios nos ha dado entendimiento para entender lo que dice las Escrituras. Mira, hermano, a mí me da mucha lástima y mucho dolor en el corazón cuando yo dialogo con ciertas personas. Hace una semana tuve un diálogo con un familiar mío y puso unas escrituras de Mateo 28, 18 y 19 y pues yo le puse un comentario porque ella mencionó esas escrituras y yo le dije, me gustaría saber cuál es ese nombre que está mencionando las escrituras cuando habla en el nombre y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo solo le hice esta pregunta, me gustaría saber cuál es ese nombre, porque recuérdese en algo, el Dios de Abraham, cuando se le aparece aquí, aguánteme aquí, hermano, un minutito. Cuando se le aparece aquí, Jehová a Moisés, cuando se le aparece Jehová a Moisés, aleluya, para preparar a Moisés para el trabajo de la liberación que iba a hacer en Israel. Aleluya. Dice aquí en el capítulo 4 de Éxodo, en el verso 1, escuchen estas escrituras, hermano, qué cosa más poderosa hay en estas escrituras. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para que veamos estas escrituras, nosotros tenemos una enseñanza. Nosotros hemos recibido de parte de Dios una enseñanza que tiene el poder para convertir, para transformar, para hacer y para deshacer. Por eso le dijo Jesús a los discípulos, le dijo a Pedro, tú serás Pedro, Cefas, que quiere decir piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquel a quien tú le remitieres los pecados le serán remitidos. Aquel a quien tú se los retuvieres se le serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos ha dado una forma de enseñanza, hermano, para traer liberación al que oiga. Porque la palabra liberta al que oye. Si alguno oyere su voz, la palabra le va a dar libertad. Pero recuérdese que el que no oye no recibe la libertad. Lo que va a recibir es que la condenación. No es que nosotros estamos condenando a nadie, no, nosotros no condenamos, es la palabra la que hace ese juicio. Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora en este tiempo, ya sabemos que en aquel tiempo la palabra Jehová no tenía pronunciación, eran 4 letras que no tenían las consonantes, no había manera de pronunciar el nombre. Y en este tiempo, y la enseñanza que Dios nos ha dado la manifestación de ese nombre. Nos ha revelado a nosotros
que Dios ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros hemos entendido que el nombre que se debe usar en las Escrituras para identificar a Dios es Jesús. Pero recuérdense que aún el mismo hijo, ese nombre, ese hijo que lleva ese nombre, esa obra, porque estamos hablando de una obra, no estamos hablando de una persona, ni estamos hablando sino de una facultad. Todas las facultades están para llevar al hombre a un lugar. Por ejemplo, si usted va a estudiar para médico, la ciencia de la medicina está para llevarlo a usted al lugar donde usted abrace el poder. Porque la ciencia de la medicina tiene un asiento, tiene un trono que se llama el poder. Si usted va a ser un cirujano, usted no puede operar, no puede hacer cirugía hasta que no se encuentre en el camino con el poder, que le va a dar la facultad y la habilidad para usted poder usar esa ciencia, y en esa ciencia usted hacer cirugía. Pero mientras tanto, usted no puede tocar un bisturí, ni puede tocar nada hasta que usted no tenga el poder. El poder le va a dar también junto con él la seguridad y la certeza de lo que se está haciendo correctamente y como se debe hacer. Nosotros tenemos esta enseñanza y en ella está el poder. Hay tiempo que nos dormimos, porque lo digo, todos a veces nos cabeceamos, porque a veces hay tiempo que lo que usted no entiende, usted no puede forzarse a entrar. Y si entramos por la cuenta de nosotros, entramos por la cuenta de nosotros, y usted sabe que nos convertimos en ladrones, porque hay escritura que usted no puede entrar a ella a menos que Dios no entre a uno a ella. Que hay escritura que usted no le puede tratar de dar comprensión si Dios no se la ha manifestado y no se la ha revelado. Todo tiene su tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en las clases los estudiantes tienen que estar atentos al profesor. El profesor nos está tratando de llevar a un razonamiento, a un lugar de enseñanza. Si nosotros, cuando el profesor nos está trayendo una materia, estamos buscando tratar de adelantarnos al profesor, ¿qué hacemos? Es un peligro. ¿Por qué? Porque nos están tratando de traer la materia que nos fue asignada para ese momento y para ese día. Y si nosotros andamos buscando otra cosa, vamos a adelantarnos. Y en el Señor es así. Nosotros tenemos que dejar que el Señor sea el que nos lleve de poder en poder, de gloria en gloria, de línea en línea, y nos dé a entender el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nos han prometido, Dios a través de esos tres testimonios nos ha prometido una enseñanza, y la simiente de Dios ha pasado a través de todas esas generaciones, y en este día es el mismo Dios que prometió lo prometido. Y la enseñanza de Abraham, del Padre, la enseñanza de Isaac, el Hijo, la enseñanza de Jacob, que es el Espíritu, para que ustedes sepan que Jacob alcanzó la bendición. Todo eso que está contenido en esos tres hombres, el misterio que hay oculto en esos tres hombres, son esos 3 días proféticos que tiene la palabra, que para llegar al lugar de Dios tenemos que pasar por la enseñanza que trajeron nuestros padres, los patriarcas, para llegar al lugar de entender y comprender lo que es la obra de Dios de verdad, de acuerdo a las Escrituras. 3 días, a Israel se le dieron: en 3 días vas a llevar al pueblo y lo vas a llevar al monte. Esos 3 días se convirtieron en 40 años. Cuando no entendemos, como decía la hermana Marfa, las Escrituras, lo que se nos puede hacer fácil, pero nosotros a veces por el miedo, por la inseguridad, por la incredulidad, muchas veces que no podemos alcanzar lo que está prometido. Sí, porque eso de que Dios nos lleve a los lugares celestiales y nos siente en los cielos con Él en su trono. Oye, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Oye, si nos fuéramos a sentar todos en ese trono, estuviéramos uno encima del otro, si fuera naturalmente, no cabríamos, porque tú sabes lo que es Rafael sentado encima de mí, después Gabriel encima de Rafael, después Andrés encima de Gabriel, y por ahí para allá todos sentados. No, pero que
Eso es una promesa que tiene un sentido espiritual, tiene una razón espiritual. Al que venciere le daré, que se siente en la enseñanza, que tiene fundamento, que tiene el trono de Dios, está contenido en nuestra enseñanza. Esta enseñanza que Dios nos ha dado, el trono de Dios está ahí. Y nosotros podemos sentarnos en esos lugares que la palabra nos ha prometido llevar para que seamos reyes y sacerdotes. ¿Sabe que los reyes se sientan dónde? En el trono. Pero no nos ha llamado Dios para que seamos reyes y sacerdotes. ¿Usted lo cree, hermano Rafael? ¿Usted lo cree, hermano Gabriel? ¿Me están oyendo? Yo como que los veo todos ustedes callados. Aleluya. El Señor nos ha llamado para que seamos reyes y sacerdotes. Pero el trono al que la palabra nos ha llamado a nosotros a sentarnos es la enseñanza de Jesús, en la enseñanza de apóstoles y profetas. Ahí es donde tenemos que sentarnos. Hermano, mire el micrófono, que el teléfono, hermano Rafael, lo tiene al revés. Está con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Ahora enderezó. Así que, hermano, mire, la enseñanza de apóstoles y profetas, no todo el mundo va a entender estas escrituras, no va a entender esta enseñanza. Nosotros quisiéramos que todo el mundo entrara. Todo el mundo. Quisiéramos que todo el mundo entrara al arca, que es la enseñanza. Pero recuérdense que 8 personas con su familia entraron en el tiempo de Noé. En todos los tiempos, muy pocas personas. Por eso Jesús, sabiendo eso de antemano, dijo: donde quiera que se reúnan 2 o 3 en mi nombre, en el arca, en la enseñanza, allí estaré yo presente. No tuvo que haber 10,000 personas aquí en este día, no tuvieron que haber 20,000, no tuvieron que haber 40,000. Apenas habíamos 16 personas reunidos aquí y el Señor se ha hecho presente. Hemos sentido el silbido de la palabra, sentimos el silbido de la palabra cuando la palabra salió, nos trajo ese viento, nos trajo la dulzura por algunos hermanos, que nos trajo una dulzura, porque yo no sé si ustedes pudieron saborear la palabra en el día de hoy. La palabra nos ha hablado con una dulzura. Y eso es a lo que se refiere la tierra que produce leche y miel. La miel, la dulzura de la palabra en la conversación, en los diferentes testimonios, los diferentes cánticos, en lo que se ha leído, en lo que hemos compartido, hemos sentido el sabor de miel, de la dulzura que tiene la palabra. Hemos sentido también, hemos podido apreciar la leche, porque no todos estamos en el mismo nivel, pero hemos visto que también hemos bebido la leche espiritual que tiene la palabra, porque hay una leche que la palabra la tiene para dárselas a los niños y para dárnoslas a nosotros que somos niños todavía, porque ninguno hemos llegado a ese lugar todavía. Lo lindo de todo esto es que estamos en el camino, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. Estamos encerrados físicamente, pero estamos libres en el Señor Jesucristo. Así que no voy a tomar más tiempo porque el tiempo se ha ido ya rápido y ya mismo nos van a cerrar el tiempo, nos van a cerrar la página. Queden en paz. El Señor me los guarde a todos en su amor, los libre a todos de cualquier peligro, de cualquier contaminación. Ustedes saben que esto es algo que nadie lo está buscando, pero Él lo está buscando a todos nosotros. Nadie está buscando esto. Ninguno de ustedes yo creo que está buscando que, mira, el virus lo va a abrazar. No, pero el virus está buscándonos a cada uno de nosotros para tratar de matarnos. Entonces, si usted sabe que hay un enemigo, un monstruo afuera, usted sabe que está esperando que cualquier descuido de usted para caerle arriba y tratar de matarlo, ¿qué usted tiene que hacer? Cuidarse, esconderse, guardarse, alejarse, mantenerse ¿qué? Guardado. Y recuérdense que todos los que se han mantenido guardados en Dios, Dios los ha bendecido, porque Elías estuvo escondido en la cueva, ¿eh? Y Dios lo sustentó como nos está sustentado a nosotros. Amén. Y todo el tiempo que estuvo
Noé con su familia en el arca, 40 días estuvieron ellos en el arca y el Señor los sustentó, los recogió la palabra. El tiempo que tuvo Jesús a sus discípulos en el aposento alto guardado, ellos estuvieron allí esperando en la promesa, esperando que se cumpliera en ellos lo que está escrito. Hasta que no les llegó el cumplimiento de lo que está escrito a ellos, esa gente no se movieron para ningún lugar. Jesús le dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto. Nosotros tenemos que esperar, hermanos, lo que usted no haya entendido hoy, lo que usted no haya podido abrazar, ese quieto, ese quietecito ahí, espere al Señor en ese lugar, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice la palabra. Porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir. En lo que usted ya ha entendido la palabra, ¿cómo queda Él en el que era? En lo que usted ha entendido ahora. Pero en lo que le va a venir, usted tiene que ¿qué? Estar en el que es. Porque usted tiene que estar en algún lugar de la palabra. Usted tiene que estar en el que es, esperando al que ha que de venir. Por eso es que la palabra tiene esos tres tiempos. Por eso le dije, la semilla es la que manifiesta esos tres tiempos. La semilla, el vástago y los frutos. No podemos tener los frutos sin la semilla. No podemos tener el árbol sin la semilla tampoco. Tampoco podemos tener los frutos sin el árbol. Todo tiene su proceso en Dios. Todo tiene su tiempo. Lo importante es que le demos lugar a la enseñanza, a la palabra, la simiente, la semilla. Vamos a guardarla en el corazón. Lo que usted no entienda, guárdelo como María en su corazón, que a su tiempo le va a dar su resultado. Amén. Queden en paz y vamos a cerrar en esta tarde. La semana que viene, si Dios permite, a la misma hora, le vamos a dar al hermano Miquea. ¿Usted está por ahí, hermano Miquea? ¿Hermano Miquea estará por ahí? Déjame ver si está por ahí. Hermano Miquea se fue. Sí, él se fue. No está. Pero Rafael, usted me le comunica al hermano Miquea que por favor se comunique conmigo. ¿Ok? Usted me deja saber, hermano Rafael, me le deja saber al hermano Miquea que se comunique conmigo, ¿ok? Por favor. Amén. Okay. Amén. Sí, yo le hago llegar el mensaje. Y entonces, vamos así para darle parte a los diferentes hermanos, porque hermano Gabriel y yo siempre estamos aquí dando las enseñanzas. Nosotros queremos oírlo a ustedes allá. Entonces queremos oír al hermano la semana que viene. Está el hermano José también, que así como hicimos con la hermana Malfa, nos puede traer por lo menos 10 o 15 minutos. Entonces hermano Miquel, le vamos a dar una parte para que el hermano, y luego le damos al hermano Rafael para que termine. Y entonces la semana que viene arriba, si Dios lo permite, le damos al hermano Gabriel y a la hermana Malfa otra vez. Y así nos vamos, ¿qué? Amén. Rotando. Y vamos todos, ¿qué? Compartiendo, participando y edificándonos al Señor. Yo aquí no soy jefe de nada ni soy nada. Yo lo que estoy aquí es coordinando la enseñanza, el culto, porque abrí la aplicación y por medio de aquí, pues yo lo que estoy es, ¿cómo se llama hostess en español? El web. ¿Cómo se dice hostess en español, hermana Miriam? ¿Cómo se dice hostess? Host. El presentador. Ok. Yo lo único que hago es presentándolos a ustedes. Mira qué lindo. Mano Gabriel. Mire, hermana Nuri, usted misma, ya que habló, siéntese derecha y despídanos en oración, hermana Nuri. Hermana Nuri, para que nos despida en oración. Y a la hermana Miriam. Pégase el teléfono, hermana Nuri. Ah, que le estaba saludando al hermano Gabriel y a la hermana Miriam, que vi que se asomaron ahí. Amén. Ahora usted nos va a hacer la oración para despedirnos. Vamos a ponernos en comunión. Amén. Aleluya. Amante Dios y Padre nuestro, una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, por vernos concedido este bello día para que estemos juntamente comunicados con